Hola mis queridos hermanos, los invito a que leamos el paso de Dios en nuestras vidas. Para eso tenemos la gracia de invitarlos a unos encuentros en la Biblia hay algo más detrás de lo que lees. Es un proyecto lanzado por las hermanas de San Vicente de Paúl, de la Caridad de Miami. Casa María del Caminante tiene a su disposición una barra de programas en audio, en video, en todas las plataformas de las redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp. Los invitamos para que a partir de este miércoles nos encontremos para profundizar en la palabra de Dios, en este tema que se llama en la Biblia hay algo más detrás de lo que lees. Que Dios y la Santísima Virgen los bendiga y los invito a que apoyemos este proyecto. Un fuerte abrazo para todos. Todos tus hijos te saludan, te consolamos en la aflicción. Ven con nosotros a todas partes, danos siempre tu bendición. Dios te saluda, María, Madre del Salvador. Todos tus hijos te saludan, te consolamos en la aflicción. Ven con nosotros a todas partes, danos siempre tu bendición. Ven con nosotros a todas partes, danos siempre tu bendición. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este quinto encuentro. Que la presencia de Jesús y de la Santísima Virgen María siempre estén contigo, con tu familia, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú vayas, que siempre nuestro buen Dios y la Santísima Virgen María, nuestra Madre, te acompañen. Mis hermanos, bienvenidos a este quinto y último encuentro de este ciclo, de esos encuentros que hemos tenido, que se ha llamado, o que se llama más bien, en la Biblia hay mucho más detrás de lo que lees. Entonces, vamos a orar como siempre lo hemos hecho. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que bendiga nuestra mente, nuestro corazón, los sentidos del cuerpo y del alma. Vamos a pedirle al Señor que nos dé su espíritu, que nos conceda la fuerza, la luz, la paz, que podamos no solamente entender, comprender, asimilar, sino también vivir, hacer vida lo que Él nos permite conocer. Todo es gracia en esta vida, todo es gracia de Dios. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te estoy llamando. Quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. Espíritu Santo, te estoy llamando. Quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. Ven, Espíritu Santo, lléname, ven aquí, haz morada, toma mi corazón, tengo tu habitación, no salgas, quiero que seamos uno, no salgas, oh, lléname de ti.
lléname de ti. Espíritu Santo, lléname, ven aquí, haz morada, toma mi corazón, hazlo tu habitación, no salgas, quiero que seamos uno, no salgas, oh, lléname de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te suplicamos, danos el Espíritu Santo, que es nuestro verdadero pan de cada día. Padre, en el nombre de Jesucristo te suplicamos, danos el Espíritu Santo, que es nuestro verdadero pan de cada día. Padre, en el nombre de Jesucristo te suplicamos, danos el Espíritu Santo, que es nuestro verdadero pan de cada día. Amén. Ven, Espíritu Santo, lléname, ven aquí, haz morada, toma mi corazón, hazlo tu habitación, no salgas, quiero que seamos uno, no salgas, oh, lléname de ti, lléname de ti, Madre, a ti te pedimos que nos acompañes, que nos enseñes a amar a tu Hijo. Madre, por tu intercesión, que Él nos conceda la gracia de vivir lo que Él nos permite conocer en la Sagrada Escritura. Madre, enséñanos a entregarnos cada día más a Él. Madre, pongo en tus manos este momento. Pongo en tus manos cada uno de estos hijos tuyos. Intercede por nosotros, Madre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos a este quinto encuentro. Hacemos un poco, una vez más, el recorrido que hemos tenido en el primer encuentro. Recuerdan que expusimos un poco cómo liga el sacerdocio, un poco la vocación. En el segundo encuentro hablamos de la creación del mundo. En el tercer encuentro hablamos de la creación del hombre. En el encuentro anterior, en el cuarto encuentro, hablamos y compartimos de la creación de la mujer, que veíamos esta diferencia entre el hombre es creado, la mujer modelada. Y hoy vamos a unir, por decirlo de ese modo, hombre y mujer en ese primer pecado, que en general está unido en todo. Pero antes de entrar en materia, como decimos nosotros, hay algo que les voy a comentar. Les contaba ahorita, bueno, en el primer encuentro, que yo estoy estudiando patrística. Entonces en ese periodo tengo los exámenes, la tesis, tengo el examen final de todo lo que hemos estudiado, hemos visto en la licencia,
Entonces, por ese motivo, hemos hecho esos 5 encuentros. Bueno, espero más adelante tener un espacio para continuar meditando juntos la Sagrada Escritura. Entonces, ese es el motivo por el cual hicimos estos 5 programas y no hicimos más programas, digamos, continuos. Bueno, entonces les comento eso. Al final, una vez lo repetiré, lo diré nuevamente la razón. Bueno, entonces vamos a entrar en materia en este día. El primer pecado es el pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Como ustedes y yo sabemos, vemos que Adán viene de la tierra, que es Adamá, Eva, madre de todos los vivientes. Entonces, recordemos, estamos en el primer capítulo, en el segundo capítulo, en el tercer capítulo de Génesis como punto de referencia. Pero en realidad, como lo hemos visto en los anteriores encuentros, siempre estamos pasando del Antiguo Testamento al Nuevo, del Nuevo al Antiguo. Y estamos así porque, como siempre les he dicho, la Biblia es una, y la Biblia ilumina la Biblia, la palabra de Dios ilumina la palabra de Dios. Hasta ese momento, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, como decía, ¿no? Decía siempre en la primera creación. Entonces, hay una pregunta que surge, y es, bueno, el mal, el dolor y la muerte, ¿de dónde surgen? ¿Dónde está por qué existen en el mundo el mal, el dolor y la muerte que no se entiende? La segunda de Timoteo 2:13 dice lo siguiente: si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a hablar de un principio muy básico de filosofía. La filosofía dice ser o no ser. O sea, el que es no puede no ser. Es decir, Dios que es amor, no puede ser odio. Dios que es amor no puede ser guerra. Dios que es amor no puede ser desamor. Y eso es lo que pasa. Y miren, voy más que mirar, escuchar, voy a leerles lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 385. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Si Él es bueno, todo es bueno. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento. Me detengo ahí en esa parte, porque el sufrimiento hace parte de la vida. Ahí tenemos una primera respuesta. El sufrimiento hace parte de la vida. Entonces, Padre, y las situaciones que son complejas, las situaciones que son difíciles, que nadie las entiende de dónde vienen. Vamos para allá. Entonces dice, nadie escapa de la experiencia del sufrimiento de los males en la naturaleza que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Es la cuestión que pienso que muchos, incluso el día de hoy, nos hacemos. San Agustín decía, quereban unde malum et non erat exitus. ¿Qué quiere decir? Buscaba el origen del mal y no encontraba solución, dice San Agustín en las Confesiones 7:11. Y su propia búsqueda dolorosa solo encontraba salida en su conversión al Dios vivo, porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia, como dice Romanos 5:20, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor, es decir, Jesucristo. Eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 385. Es muy importante también tener esa parte del magisterio de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dado que el hombre tiene la vocación, recordemos Génesis 2:15, la vocación de cultivar, que es uno de los primeros mandamientos que da Dios al hombre, dado que el hombre tiene la vocación de cultivar la tierra que el Creador le dio, que el Creador hizo. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuesta tanto trabajarla y si muchas veces, muchas veces se gana tan poco, ¿no? Otra pregunta sería si el hombre necesita ayuda y amor.
¿Por qué en el mundo hay tanto odio, codicia, envidia, lujuria y violencia en el mundo? Si Dios da la vida al hombre, ¿por qué no puede escapar de la muerte? Son preguntas, bueno, habrá otras muchas más preguntas que ustedes y yo nos hacemos, que nos planteamos, pero ¿dónde está la respuesta? Entonces, hacia eso vamos. Y muchas personas incluso buscan un culpable, y el culpable es Dios. O sea, Dios es el culpable de todo. Está la enfermedad, es el culpable es Dios. Un desastre natural, una catástrofe, tengo una enfermedad, me está pasando algo malo, el culpable es Dios. Porque no encuentro otra respuesta, el culpable es Dios. Muchas personas echan la culpa a Dios de todo lo malo que le pasa. Pero de lo bueno no, de lo bueno es el hombre. Yo hice algo bien, entonces soy yo. Hice algo mal, el culpable es Dios. Para buscar a quién echarle la culpa. Pero recuerden que lo que dice Génesis 1 y 2, todo lo que existe es obra de Dios y todo es bueno. Dios todo lo hizo bueno. Eso lo encontramos y esa es una de las, digamos, el mensaje, perdón, el mensaje central que vamos a encontrar o encontramos en el Génesis 1, capítulos 1 y capítulos 2. Entonces, ¿dónde está la dificultad? Que la obra de Dios, o sea, la creación del mundo, recordemos y hago una aclaración, el mundo en cuanto a creación es muy diferente al mundo en cuanto a lo mundano. Creo que lo dije ya, pero lo repito porque es muy importante. Cuando Jesús dice en la palabra de Dios, ustedes no son del mundo, como yo no soy del mundo, no quiere decir que no haga parte de la creación. No se refiere a ese mundo en cuanto creado, se refiere al mundo en cuanto mundano. ¿Me hago entender? Es muy importante porque en la palabra de Dios es importante saber interpretar lo que Jesús está diciendo. Entonces, la obra de Dios ha sido transformada, o sea, la creación trastornada, perdón, la obra de Dios ha sido trastornada por culpa de sus criaturas dotadas de la completa libertad. Ahí está la dificultad. Entonces, porque muchas veces buscamos, vuelvo y repito, ¿dónde está el mal? ¿Dónde está el mal? Entonces, hay algo que es muy interesante leerlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1731. Dice así: la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad. Punto ahí. De obrar y de no obrar, de hacer esto o hacer aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre albedrío o libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento, de maduración en la verdad y en la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios nuestra bienaventuranza. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, aclaremos lo que es la libertad y el libre albedrío o el libre arbitrio. El libre arbitrio es una facultad que Dios nos ha dado para elegir entre el bien y el mal. Eso es el libre albedrío. Es lo que tú tienes la facultad de elegir esto o de elegir aquello. La libertad es el uso de ese libre albedrío, que cuando tú haces buen uso del libre albedrío, vas a elegir libremente. Entonces, vas a elegir siempre el bien mayor. ¿Me hago entender? Entonces, eso es muy importante hacer esa aclaración, esa acotación en este momento. Entonces, ahí se podría encontrar una explicación de por qué hay tanto mal en el mundo, por qué hay tantas cosas que suceden. Y que muchas veces Dios las permite, pero Dios no es el origen del mal, porque vuelvo y repito, Él no puede ser y no ser al mismo tiempo. Dios es y no puede no ser. Está una parte también del mal que actúa. Entonces, mire lo que dice, bueno, no escuchen más bien, lo que voy a leerles. Sabiduría 2:24. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ahí comienza la envidia que
eh, que surge del demonio, la envidia. ¿Y por qué tenía la envidia? Cuando Dios crea hace la creación y a los ángeles los creó y entonces ya, los creó, por decirlo de esa manera, a un nivel en el cual ya no pueden progresar, ya son y no pueden. Es decir, un ángel no puede convertirse en un arcángel. Un ángel es un ángel. O un arcángel perder un grado y volverse un ángel. No, el ángel es y listo, y ya, no sube más. ¿Dónde está la envidia? Y hay una especie de pelea, por decirlo de esa manera, una palabra muy banal que la estoy usando, una pelea entre los ángeles y el hombre. Más bien que los ángeles, un ángel en particular, un ángel y el hombre. ¿Por qué? Porque resulta que el ángel no puede progresar más, en cambio el hombre comienza a progresar. El hombre puede progresar, puede crecer, va creciendo, va teniendo un progreso. Entonces, ¿qué pasa? Tiene envidia el ángel, y ese es el ángel malo, el demonio. Entonces, por eso se da la división y la lucha entre el ángel y los hombres. Entonces, los ángeles son creados perfectos y nosotros podemos, como hombres, podemos crecer en santidad y progresar en la santidad. Entonces, cuando después de que, no hemos llegado al punto, pero Dios ha estado siempre presente en la historia del pueblo. Cuando el primer pecado está el destierro de nuestros primeros padres, y bueno, y sea todo el inicio de los primeros libros del Pentateuco y el pueblo de Israel, Dios siempre ha estado presente en el pueblo a pesar de todas las realidades, y podemos verlo, por ejemplo, en el paso del Mar Rojo, en el Éxodo 14, 15, 31, ese es el paso del Mar Rojo. Y la presencia de Dios, los judíos la festejan hasta el día de hoy, con la Pascua judía, que sería la liberación, el paso de la esclavitud a la libertad. Nosotros celebramos la Pascua, nuestra Pascua, que recordemos que la Pascua quiere decir paso, o sea, pasar. Nuestra Pascua es pasar de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la muerte a la resurrección, de las tinieblas a la luz. Eso significa Pascua. Y ese paso ellos lo consideran como el paso de la liberación. Nosotros también somos liberados del pecado a través de nuestro Señor eh, en en la cruz, en la redención. Entonces, luego vemos que Dios da unos límites, porque el pueblo está un poco desordenado, está un poco yéndose por todos lados, y Dios da unos límites. Los límites son buenos porque te ayudan a crecer, y eso lo encontramos en los capítulos del Éxodo, el 19 y 20, que son la alianza, ¿no? La alianza del pueblo de Israel con el pueblo de Israel, que les da a Moisés. Pero, ¿qué sucede? Resulta que es el pueblo en el Éxodo 32 desobedece, simplemente desobedeció. ¿Y por qué? ¿Por qué desobedece? Porque el hombre quiere tener un Dios manipulable, un Dios que yo lo pueda, como tengo esta botella de agua, yo lo pueda coger aquí, dejar acá, vaciar, tomar, llenarla, vaciarla, botarla, y eso era lo que quería el pueblo de Israel. Entonces, por eso construyó un becerro de oro, para poderlo manipular, cargar, llevar, pasar. Y cuando quisieron destruirlo, lo destruían, lo volvían a hacer. Eso queremos hacer muchas veces nosotros con Dios. Y eso, el pueblo desobedece por esa razón, porque necesita el pecado significa desorden. Es un desorden. Es decir, recordemos, lo vamos a ver una vez más, el ordo amoris. ¿Recuerden el ordo amoris? Dios, en primer lugar, eh, eh, el prójimo, tú mismo
los animales y las cosas. Entonces, ese desorden es el pecado. Entonces, San Agustín, que ya lo vimos la vez pasada, mire cómo entran aquí los mandamientos, esa alianza que se rompe. La palabra mandamiento en hebreo se dice mitzvah, que quiere decir las cosas en su puesto. Es decir, imagínense, yo los invito a que nos imaginemos una biblioteca. Una biblioteca donde hay diferentes libros y libros de diferentes tamaños, grandes, pequeños, gorditos, flaquitos, y usted está en desorden. Eso es el pecado. Está en desorden, completamente desorden. Eso es el pecado. Entonces, lo que usted hace es coge los libritos, los limpia y empieza a organizarlos por tamaño. Bueno, y ya quedan bien organizaditos. Eso quiere decir la palabra mandamiento, mitzvah. Ordenar no de mandar, sino ordenar de orden. Por eso se llama Lordo Amoris, el orden del amor. Eso es en hebreo. Y en griego, la palabra mandamiento en griego tiene otra connotación que es entolé o entolí. Es una idea de cumplimiento, de perfección. Guardar los mandamientos quiere decir cumplir y vigilar que todo sea perfecto. Les voy a seguir con la biblioteca y a hacerme entender. Espero hacerme entender con lo que digo. Entonces, ya hicieron, ya limpiaron los libritos, limpiaron los libros, colocaron en la biblioteca, bien organizaditos, bien bonitos. Eso es mitzvah en hebreo, mandamiento. Pero en griego es no solamente hacer que esos libros estén organizados, sino que estén limpios, que usted pase la mano o el dedo y no haya polvo, que estén bonitos. Eso significa la palabra entolé. Eso es el mandamiento. Entonces ahí vuelvo y repito lo del Lordo Amoris, el Dios, el prójimo, tú mismo o yo mismo, los animales y las cosas. Cuando eso se desordena, eso es el pecado. Eso es el pecado. Entonces, mire, ¿cuál es la maravilla que nosotros tenemos, la gracia que tenemos entre ser hombres? Hablo en genérico, ¿no? Hombre y mujer, hombres, y no ser ángeles, porque en Dios siempre podemos comenzar de nuevo. Siempre podemos comenzar de nuevo. Por eso vamos a descubrir qué significa el número 40. El número 40 tiene un sentido, y ya les explico. Mire, dice en el libro del Éxodo, el Éxodo 13:17, dice, cuando el faraón dejó partir al pueblo, Dios no lo llevó por la ruta que atraviesa el país de los filisteos, aunque era la más directa, porque pensó, es posible que al verse atacados se arrepientan y se regresen a Egipto. Por eso hizo dar un rodeo y lo llevó hacia el Mar Rojo por el camino del desierto, que era el más largo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, cuando nosotros cometemos pecado, lo que Dios hace, cuando tú y yo nos abandonamos, es alejarnos. ¿Por qué? Precisamente por eso, cuando tú estás cerca, entonces hay más posibilidad de volver. Si el pueblo de Israel hubiese hecho el recorrido, que era prácticamente, no lo sé, un día o 2 días de camino, se hubiesen regresado más de uno. Pero en cambio Dios lo hace girar por 40 años. Y ese 40 años lo encontramos en Josué 5:6. Porque los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años. O sea, el tiempo suficiente para que desaparecieran la nación entera, con los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto. Como ellos no escucharon la voz del Señor, el Señor juró que no les dejaría ver la tierra que se había prometido darles, de acuerdo con el juramento que hizo a nuestros padres, esa tierra mana, leche y miel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir 40, mis hermanos? 40 quiere decir, bueno, antes de decirlo, ustedes y yo sabemos que normalmente, un niño, nosotros estuvimos en el vientre de la madre 40 semanas. Quiere decir que volvemos a nacer. Por eso está la cuaresma. La cuaresma quiere decir volver a nacer de nuevo. Nacer en Jesús, nacer en la gracia, nacer en Dios. Eso significa 40 días de Jesús en el desierto, 40 años, 40 días de Moisés. Eso significa el número 40 en la palabra de Dios.
Entonces, Dios dio la tierra prometida a la próxima generación por la misericordia y la fidelidad a su promesa. Dios lo que promete, lo hace. Él lo dice y lo hace. Es muy importante tener en cuenta eso, que Dios siempre lo que dice lo hace. Entonces, en ese punto del pecado, Dios no se queda con el pecado. Dios promete que va a hacerlo y lo hace. Y en este regreso, de cuando ellos se van para Babilonia y regresan, encontramos dos generaciones, que es la de Esdras 3:12 y la de Samuel 16:1. Vamos a leer esa parte simplemente. La de Esdras 3:12 dice así: muchos sacerdotes levitas y jefes de familia y ya ancianos que habían visto el primer templo prorrumpieron en llanto mientras veían poner los cimientos del nuevo. Pero muchos jóvenes, otros proferían aclaraciones de júbilo. No se podía distinguir entre las aclamaciones de júbilo y el llanto de la gente, porque las aclamaciones del pueblo eran tan grandes que se oían desde lejos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay dos generaciones. La primera era la de los ancianos, aquellos que siempre se quejan, ¿no? Se quejan, ay, pero es que antes era todo mejor, ahora todo ha cambiado, pero es que antes era muy bueno, ahora ya nada es diferente, nada es igual, todo es diferente. Esa es una generación. Y la generación de los jóvenes es genial. Se cayó el templo, hagamos uno nuevo. Tenemos una nueva posibilidad de comenzar. Esa es la actitud. Entonces tenemos las dos generaciones. ¿De cuál eres tú? No sé, tú lo decides. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa de Dios para el pueblo? Era hacer y dar al pueblo un rey. Ese es el rey David. Samuel tomó el frasco de óleo, dice 1 Samuel 16:13. Samuel tomó el frasco de óleo y ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Samuel, por su parte, partió y se fue a Ramá. Entonces, ahí vemos una cosa. Es que la elección es un don gratuito de Dios. Y ustedes se preguntarán, Padre, pero ¿por qué usted nos habla de esto y no está hablando del pecado, del primer pecado? Precisamente porque los autores del Génesis 3, que es del pecado del que estamos hablando, tenían en mente, recordaban la historia reciente de David, del padre del rey Salomón. Eso lo encontramos, la promesa que hace la segunda de Samuel 11:1-27, en la cual Dios promete un rey. Entonces, en esa parte tenían en mente claro una cosa: el mandamiento de Éxodo 20:13, no matarás. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Y entonces ahí tenemos una lista de los pecados mortales, veniales y capitales. Y Dios mantiene, vuelvo y repito, la promesa con la próxima generación solo por misericordia afilada de su promesa. Entonces ahí vemos la promesa. Dice 2 Samuel 12:24, David consoló a Betsabé, su mujer, y se unió a ella. Ella concibió y dio a luz a un hijo que le llamó Salomón, que el Señor lo amó. Recordemos que el pecado de David fue muy fuerte, fue muy difícil. Entonces, ese pecado lo tenían en mente los arqueógrafos del Génesis. Entonces, vemos una primera cosa. Dios permite que tú te alejes de Él. Dios permite que tú te alejes de Él. Vamos a hacer una pequeña alusión a Lucas 10:30. Dice así, es el buen samaritano: Jesús volvió a tomar la palabra y respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué significa esa parte? No podemos pronunciar mucho. Hoy nos vamos a alargar un poquitito más, pero esperemos. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Qué significa? Jerusalén está arriba, Jericó está abajo. Ese recorrido de subir
de subir es el que se debe hacer siempre. Ese acto de bajar de Jerusalén a Jericó, no lo hace nadie. ¿Qué significa? Alejarse de Jerusalén significa, en nuestras palabras, alejarse de la confesión, de la Eucaristía, del Santo Rosario, de la palabra de Dios, de la iglesia, de los sacramentos, de los mandamientos, todo lo que te lleva a unirte con Dios. Eso significa. ¿Y eso qué sucede? Te deja medio muerto a ti, mata tu alma. Eso es lo que significa. Por eso dice, cayó en manos de los ladrones. ¿Y cuáles son los ladrones? Aquellos que te roban la gracia de Dios a ti. No sé cuáles sean los ladrones en tu vida y te deja medio muerto. Entonces, primera conclusión, y ya la veía en pantalla hace un ratito, puntos importantes que es verlo. El primero, don gratuito, que es el paraíso que Dios lo da. El segundo, el mandamiento o precepto que Dios da también. El tercero es la transgresión o pecado. Y el cuarto es el perdón y la fidelidad de la promesa que Dios hace, porque Dios siempre promete y siempre lo cumple. Entonces vamos a ver tres cosas. Eso lo llamamos, bueno, lo llaman, porque no es un invento mío, lo llaman los estudiosos un quiasmo teológico. Vamos a ver tres elementos, que es un árbol, un hombre y una mujer, que nos van a unir, eso lo veremos al final, en la última diapositiva, que están relacionados en la Biblia. Vamos a ver lo que es un quiasmo. Hagan de cuenta como un corchete, que esos tres elementos están completamente unidos. Ahora, la desobediencia, el primer pecado es la desobediencia. Recordemos que estoy hablando de David, de Salomón, porque los autores del Génesis tenían en mente esa idea de este pecado. Entonces la desobediencia es alejarse de Dios, que es el orgullo. Recordemos que alejarse de Dios tú y yo lo decidimos. Es desobedecerle a Él. Es decidir sin Dios. Decidir sin Dios significa jugar a ser Dios. Entonces yo te preguntaría, ¿cuántas veces en tu vida y en la mía hemos decidido sin preguntarle a Dios, Señor, ¿será que tú estás de acuerdo con esto? ¿Qué opinas de esto? Ayúdame a discernir. Como dice el Salmo 139, entre paréntesis 138, ¿a dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me meto en el abismo, ahí estás presente. Si tomo alas de la aurora, ahí fuera a habitar los confines del mar, también allá te llevaría. Allá llegarías y me sostendría a tu derecha. Si dijera que me cubran las tinieblas, la luz es como la noche. La luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras para ti y la noche sería clara como el día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, nosotros, donde quiera que vayamos y estemos, Dios está ahí presente, siempre. Incluso antes de que tu palabra llegue a los labios, Dios la conoce toda, dice el Salmo. Entonces, Dios conoce todo, absolutamente todo. Ahora, haber comido del árbol del bien y del mal, ¿qué significa? Invertir los valores. O sea, desobedecer. Recordemos que la obediencia viene de la palabra apudire. Udire es escuchar. Apudire. Y la desobediencia es no escuchar lo que Dios te dice. ¿Y por qué? Porque resulta que nosotros no queremos depender de Dios. En cambio, Isaías 64:7 lo dice claramente. Pero Señor, tú eres nuestro Padre. Somos barro, ¿recuerdan? Somos barro y tú eres quien nos moldea. Todos somos obra de tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, pero nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos depender de Dios muchas veces. O muchas personas más bien, no nosotros. Bueno, también nosotros en algunos momentos queremos hacer las cosas solo y queremos buscar la felicidad a nuestra manera, es decir, lejos de Dios, lejos de Dios. Yo no quiero más rosarios, no quiero más misas, no quiero más novenas, no quiero más Biblia, no quiero más charlas, no quiero más nada. Esa es la actitud de Satanás, no te serviré. Y muchas veces pensamos que el mal es para Dios, el mal es para nosotros, porque nosotros somos los que luego sufrimos las consecuencias.
Padre, pero si estamos en una noche oscura, bueno, entonces ya sabremos cómo asumirla. Los invito a leer el libro de la noche oscura de San Juan de la Cruz, que nos ayuda mucho, o de Santa Teresa de Ávila. Entonces, hay un orden en el pecado, en los pecados mortales, en el primer pecado y en el pecado de nuestros primeros padres hay un orden. Están los pecados eh, eh, veniales, capitales, veniales y mortales. Eso hay un orden. Y el mal siempre tiene un proceso, y lo que se ve en pantalla, esos son los pasos de la tentación. Hay un pensamiento, el pensamiento te genera un sentimiento, y ese sentimiento te genera una acción. El bien como el mal siempre comienzan de la misma manera. Yo voy a dar un ejemplo muy banal. Tú dices, yo quiero, a las personas que les encanta el café, o nos encanta el café, o la Coca-Cola. Tú dices, yo quiero una Coca-Cola, tengo ganas de una Coca-Cola, y tú la piensas. Luego eso te genera un sentimiento de, tengo muchas ganas, yo quiero tomarme la Coca-Cola, quiero tomarme el café. Entonces ya viene la acción, te levantas, vas, compras la Coca-Cola, o si la tienes en tu frigorífero, en tu nevera, te la tomas. Entonces todo comenzó desde un pensamiento. Eso es una triada muy importante que los invito a tener en cuenta para nuestros pecados. Y eso lo dice Santiago claramente. El apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 14 dice, cada uno es más bien tentado por sus propias pasiones que lo atraen y seducen. Entonces las pasiones conciben y generan el pecado. Y el pecado, una vez cometido, produce la muerte. O sea, hay un proceso. Yo te invitaría a que recuerdes el último pecado que cometiste, si no comenzó por un pensamiento. Entonces a veces nosotros tenemos en la memoria existencial grabadas cosas, el olor de un perfume, una canción, un lugar, algo, y eso nos va a generar un sentimiento, y ese sentimiento va a generar muchas veces una acción si no sabemos cómo funciona el pecado. Entonces, mire, todo comienza pequeñito. Si ustedes se acuerdan, en el Génesis 3.1 dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales. La serpiente. En el Apocalipsis, que es el último libro, Apocalipsis 12.3, dice, entonces apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo. Palabra de Dios. Te alabamos. Es lo mismo. La serpiente y el dragón simbolizan o representan en la Biblia el demonio. El demonio. Entonces, era una serpiente. Una serpiente en relación a un dragón, pues obviamente es mucho más pequeña. Así es el mal. Pero de la misma manera, así es el bien. ¿Recuerdan el granito de mostaza? Que es pequeño, ¿sí ven? Y luego Jesús dice, será un árbol y crecerá, dará frutos, y los pajaritos vendrán a hacer nidos en sus ramas. Pero mire cómo es astuto el mal. El mal te miente, y el mal te enreda y te dice lo que no es. Mire, porque como dice Juan 8:44, es el diablo es el padre de la mentira. Génesis 3.1 dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que Dios había hecho, y le dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios dijo, no debes comer de ningún árbol del jardín? Espérate, eso no lo dijo. Eso no lo dijo. Génesis 2.16 dijo, el Señor Dios dio este mandamiento al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín. Dios no dijo que no podía comer de ninguno. Miren cómo es el diablo. Es cierto que Dios dijo, no debes comer de ningún árbol del jardín. Eso no es verdad. Dios dijo, puedes comer de todos, menos de este. Entonces tengamos cuidado. Ahora, ¿qué significa esto, mis hermanos? Resulta que la palabra pecado está relacionado con dos cosas. Primero, con comer y con trigo, con el grano de trigo. El Salmo 51, el 50 de Valentín 4 dice, lávame de mi culpa, de mi pecado hazme puro. Ese pecado que aparece ahí en hebreo está unido a comer. ¿Por qué? Y a trigo. El Deuteronomio 8 dice así, tierra de trigo
de grano de trigo, cebada, viñas, higos y granadas, tierra de olivos, aceite y miel. Y el Salmo 71, versículo 16 dice, trigo o grano de trigo abunda en la tierra, agitas sobre las cimas de los montes, que florezca su fruto como el Líbano, su cosecha como la hierba del campo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los Midrash, la tradición judía, interpreta esto que el trigo no era espigas, que era un árbol. Entonces parece que ese trigo, muchas veces nosotros nos imaginamos, no sé cómo tú te imaginas el primer pecado, pero nos imaginamos que la Eva, que fue la que fue a tomar el fruto, tomó el fruto y se lo comió, ¿verdad? No. Recordemos que el pecado no funciona así. Pensamiento, sentimiento y acción. Así funciona el pecado. ¿Qué quiere decir? Que ese trigo tuvo que elaborarlo, tuvo que trabajarlo para luego comerlo. Entonces, la palabra comer en hebreo está compuesta por la letra Aleph y Kol, que significan comer, o sea, que sería la primera letra del nombre El, que significa Dios. Por eso no se acuerdan que hay algo que dice Halel. Entonces la palabra El, que significa Dios, y Kol, que significa todo. ¿Qué quiere decir esto? Que el comer significa adherirse al Creador con la creación. Eso significa comer. Por eso nosotros estamos invitados a bendecirnos y bendecir los alimentos cuando vamos a comer. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Ahora entendemos por qué los judíos antes de entrar a la casa, antes se lavaban las manos, y se lavaban las manos hasta las axilas. Todo esto. Por eso vemos las tinajas en las bodas de Caná. Eso no vamos a entrar hoy porque estaría... Pero ahora sí sabemos por qué el vino era tan bueno. En fin, no, pero no es eso. No les voy a explicar eso. Lo explicaré en otro momento, pero sí era comer significa eso ahora, pero nosotros somos judeocristianos. Por eso el sacerdote, a ver, en el pueblo judío, lavarse las manos significaba pasar de algo terrenal a algo divino, a comer, a unirse con el Creador. Es lo mismo que nosotros hacemos en la Eucaristía. ¿Se ha dado cuenta que el sacerdote se lava las manos antes de pasar a la segunda parte de la Eucaristía, que es la liturgia eucarística? Porque es pasar al banquete. Hay algo celestial que viene. Entonces, en la tradición judía en el Génesis 2:17, el trigo era un árbol. ¿Por qué? Porque mire la coincidencia. Bueno, mire, no, escuchen más bien. La tradición judía dice que el trigo o grano de trigo se dice areté. Y yo pequé está muy similar en la etimología, en la raíz, y dice ritati, que significa yo pequé. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Génesis 2:17, el pecado, Eva cogió el trigo, que era un árbol, cogió el trigo, lo procesó, preparó un pan y se lo dio de comer. Le dio ese pan a Adán. Por eso está unido con Juan 6:51. Es decir, San Irineo de León dice, un gran padre de la iglesia, si hubo un pan que dio la muerte, hay un pan que dio la vida, que da la vida. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos ese pan que da la muerte, pero en el Nuevo Testamento encontramos ese pan que da la vida. Si ve la unidad entre esto es muy interesante. Ahora, entonces,
incluso una espiritualidad oriental de San Juan Clímaco, que es muy interesante, como dice que a través del pecado de la gula, luego viene el pecado de la lujuria y luego viene el pecado del amor por el dinero. O sea, una persona, se lo coloco en otras palabras, a ver si me hago entender, una persona que tiene mucha lujuria, que es muy lujuriosa, es tal vez porque está desmedida en la comida. O sea, sí, por eso se hace, por eso es bueno hacer la ascética, o sea, controlarse. Por eso es bueno el ayuno, para controlarse, no es para bajar de peso, es para controlarse. La espiritualidad nuestra diría para domar la bestia que tenemos dentro de nosotros. Entonces, esos son los vicios de la concupiscencia, un libro muy interesante, les lo recomiendo. Entonces, mire esto, eso es interesante, pero no solamente es comer, porque si se han dado cuenta que Eva, según la tradición judía, preparó ese pan, lo elaboró y lo comió. O sea, era consciente de lo que estaba haciendo. Por eso en Juan 6, en todos los 72 capítulos, perdón, 72 versículos que encuentra el capítulo 6 de San Juan, encontramos más de 20 veces la palabra jófage, que significa comer. Jófage, eso es la palabra comer. Pero al final, ya en los últimos versículos, cambia la desinencia, cambia la conjugación del verbo por ojotrogon, que significa no solamente comer, sino también masticar, triturar, asimilar y alimentarse. Es decir, en otras palabras, si tú y yo no somos conscientes de qué es lo que estamos recibiendo en la Eucaristía, eso no sirve, no tiene ningún fruto. Es decir, en otras palabras, lo que dice Jesús ahí es, si tú no me asimilas, si tú no me recibes como quien soy, no tienes nada que ver conmigo. Eso es lo que quiere decir ahí. Y mire lo que dice el beato Carlo Acutis, que fue beatificado hace poco. Vas directo al cielo si te acercas a la Eucaristía todos los días. Entonces, aquí aquí ya terminamos. Bueno, no me alargué mucho porque no profundicé muchas cosas. Vamos a ver, creo que, no sé si tenemos la última diapositiva. Dios nos redime Dios nos redime donde nosotros pecamos. Vemos en el Génesis un árbol, que es el del bien y del mal. Vemos en Juan, el Evangelio de San Juan, un árbol que es el de la vida. Recordemos, mis hermanos, que en el Génesis dice que hay dos árboles, pero nuestros primeros padres toman del bien y del mal. Y dice Dios, vamos a sacarlos para que no vayan a comer del árbol de la vida y vivan eternamente. ¿Se acuerdan? Entonces el árbol, y ese árbol de la vida es la cruz. Hay un hombre que es Adán, que es de tierra, y se acuerdan que Génesis 2:5 lo hace con tierra virgen. Por ese motivo, me comí la S ahí, no importa. Ahí dice Jesús. Ese hombre nuevo, ese nuevo Adán, Jesús, tenía que nacer de tierra virgen. Por eso la Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto, un dogma de la Iglesia Católica. Y luego hay una mujer que es Eva, que es la madre de todos los vivientes, o madre de todos los vivos, dice ahí, y una mujer, la Santísima Virgen María, que es madre de toda la creación. Y entonces volvemos a decir que si hay un pan que da la muerte, hay un pan que da la vida, que es Jesús en la Eucaristía. Entonces, mis queridos hermanos, yo sé que hay muchísimas cosas que profundizar. La verdad, hoy corrió un poquitito más. Y bueno, también como iniciamos un poquitín más tarde. Pero son cosas maravillosas que podemos profundizar en lo que es la palabra de Dios. Y sobre todo, como les digo, yo les sugiero, lo que hemos hecho, lo que hemos compartido, lo hemos hecho desde los padres, los santos padres de la Iglesia. Yo les recomiendo a que los lean. Es maravilloso conocerlo, es lo que estoy estudiando. Y bueno, algo que yo he estado estudiando, pues los comparto con mucho cariño a ustedes. Y bueno, lastimosamente el tiempo se nos agotó. Y bueno, hay otras cosas que me gustaría compartir
y ya llegará el momento, como dice el Señor, dentro de poco no me veréis, pero dentro de poco me volveréis a ver. Entonces, bueno, una vez más les reitero mi oración por ustedes y les comento que pues hicimos ya esos cinco encuentros. Ahora debo presentar el examen final de mi licencia, entonces estaré muy ocupado, bueno, también las labores de la parroquia y preparar preparar un compartir, pues requiere tiempo. Tengo exámenes finales, tengo el examen final de toda la tesis, estoy terminando la tesis y bueno, entonces me encomiendan también a sus oraciones, por favor. Yo le agradezco también a Jaime Reyes, que es el que se encarga de toda la animación y todo el que está detrás de todo esto. Gracias por el esfuerzo, Jaime, y también a las hermanas vicentinas de San Vicente de Paúl de Miami, hermanas de la Caridad. Entonces, vamos a cantar a la Virgen hoy. Yo dije, estamos en mayo, vamos a cantar a la Virgen y vamos a agradecerle a ella por su compañía. Ya hicimos la señal de la cruz al inicio, entonces ahora después de la canción les voy a bendecir a todos ustedes. Dios te saluda, María, llena de gracia y amor. El Señor cubre tu vida, bendice tu corazón. Le recibiste en pañales y le adoraste en la cruz. Virgen Santa Inmaculada, lleva mi vida Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina en la tierra, tu corazón. Arca nueva de la alianza, paz entre la tempestad. Madre de Dios, Virgen Santa, reina tú en la humanidad. Pídele al cielo, María, Virgen vestida de sol. Madre corredentora, reina en tu corazón. Santa María, Madre de Dios, reina en la tierra, tu corazón. Reina en la tierra, tu corazón. Te invito a repetir después de mí: Dios mío, enséñame a amarte, amándote, María. Llévame por ella, siempre a ti. Madre, ayúdame. Madre, libérame. Con el poder y con la gracia de Dios. Madre, llévame a Dios. Amén. Reina en la tierra, tu corazón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, tu familia, tu casa, tu ambiente, tu trabajo, donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Siempre Jesús, María Santísima y San José permanezcan contigo. Mis queridos hermanos, los saludo con afecto desde este lugar donde me encuentro.
unidos a la oración. Cuenten con mi oración y yo les pido también que oren por mí, por favor. Y bueno, cuando comencemos otra sesión de encuentros, les haremos saber. Por el momento les agradezco y que Dios y nuestra Madre del Cielo los colmen de gracia y bendición. Chao, chao, a la próxima. Hola mis queridos hermanos, los invito a que leamos el paso de Dios en nuestras vidas. Para eso tenemos la gracia de invitarlos a unos encuentros en la Biblia hay algo más detrás de lo que lees. Es un proyecto lanzado por las hermanas de San Vicente de Paúl, de la Caridad de Miami. Casa María del Caminante tiene a su disposición una barra de programas en audio, en video, en todas las plataformas de las redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp. Los invitamos para que a partir de este miércoles nos encontremos para profundizar en la palabra de Dios, en este tema que se llama en la Biblia hay algo más detrás de lo que lees. Que Dios y la Santísima Virgen los bendiga y los invito a que apoyemos este proyecto. Un fuerte abrazo para todos. Todos tus hijos te saludan, te consolamos en la aflicción. Ven con nosotros a todas partes. Danos siempre tu bendición. Dios te saluda, María, Madre del Salvador. Todos tus hijos te saludan, te consolamos en la aflicción. Ven con nosotros a todas partes, danos siempre tu bendición. Ven con nosotros a todas partes, danos siempre tu bendición. Danos siempre tu bendición. Danos